Este audiolibro es posible gracias al apoyo y la sugerencia del hermano The Animal TM. Y si tú también quieres aparecer en los créditos y sugerir el siguiente relato que será leído en este canal, puedes dejar tu diezmo al emperador con un super gracias. El emperador protege. La paradoja Farisén, por R.S. Wilt. Una historia de Warhammer Horror. El cronómetro marcó exactamente las 05 horas, estándar del barco, 0739999.M41. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, entré en la cubierta del mando impecablemente mantenida de la estación de vigilancia Aetatium Aureum, orbitando la nebulosa de emisión difusa RHO 386 Cummings, tal como lo había hecho a esa hora cada mañana durante los últimos 3 meses. 40 servidores manejaban sus diversas estaciones, cada uno manteniendo una vigilancia continua sobre una nebulosa conocida en círculos selectos por la frecuente manifestación de anomalías temporales en sus proximidades. 40 servidores manejaban sus diversas estaciones, cada uno manteniendo una vigilancia continua sobre una nebulosa conocida en círculos selectos por la frecuente manifestación de anomalías temporales en sus proximidades. Desafortunadamente no habíamos observado ninguno durante mi mandato a cargo de la estación. Frecuente, al parecer, era relativo. ¿Qué emoción tenemos hoy, amigos?, pregunté a los servidores. Como era de esperar, ninguno respondió. Me senté en el trono de mando, me recosté en él con un suspiro y golpeé un poco arrítmicamente los reposabrazos del trono. Armaduras articuladas de latón descendieron del techo, rodeándome con múltiples pantallas que mostraban datos actualizados continuamente, principalmente sobre el propio RHO 386 Cummings. Miré al techo y suspiré de nuevo. Algo diferente hoy no me mataría. Como en respuesta al pensamiento, una explosión de energía fulminante estalló directamente frente a la estación de vigilancia y la onda expansiva de su abrupta manifestación reverberó a través de la superestructura de Aetatium Aureum. Las sirenas de proximidad aullaron cuando la explosión provocó un cortocircuito en múltiples sistemas a lo largo del puente en forma de lluvias de chispas. Varios servidores convulsionaron cuando las sobretensiones los electrocutaron en sus estaciones. Deslumbrado, levanté el brazo para proteger mis ojos del repentino destello. La nave surgió del empíreo en una nebulosa de oscuridad, de la que surgieron serpentinas de fuego etérico mientras se tambaleaba, medio cayendo hacia el espacio real. La grieta de la disformidad se derrumbó a su paso, dejando a la nave, un gran carguero, a merced de la ley física una vez más. El barco era un antiguo naufragio y los daños generalizados en su casco eran visibles, incluso con escaneos visuales de largo alcance. Una nube de detritos, fragmentos de su exterior en desintegración, orbitaba lentamente la nave, mantenida en su lugar dentro de su envoltura vacía y su propia gravedad débil. Sus motores del espacio real tartamudearon mientras se inclinaba hacia adelante de un extremo a otro. El plasma llameaba y chisporroteaba como luces espectrales en su banco de 6 boquillas de motor abiertas. Múltiples flujos de datos se desplazaron por las pantallas a mi alrededor mientras las réplicas sacudían la estación de vigilancia. La telemetría identificó al barco abandonado como el carguero de larga distancia Farisén. Sus unidades de plasma estaban operativas, pero apenas. El soporte vital funcionó, pero solo en determinadas secciones del barco. Secciones enteras del casco parecían abiertas al vacío, indiferentes al peligro que representaba el Farisén. Los servidores murmuraban para sí mismos en el ejercicio de sus funciones, sus cálculos, llamadas de funciones y observaciones que no estaban destinadas a nadie. Habían sido lo único que había escuchado en muchos meses. Ahora podía reconocer sus voces individuales. 0, 3, 6, marca, 2, 7, 0. Marca. Carguero de la flota mercante clase Vagabundo. Las unidades de plasma no funcionan correctamente. Carguero Farisén, marcas de origen Caltan. Alcance 207.6 millas y acercándose. Salida registrada 0880999.M41. 26. Repite el último. Lo interrumpí. Se registró la salida de la embarcación 0880999.M41. Alto, repita de nuevo.
Se registró la salida del barco 0880999.M41 Terrano estándar. Alto, le ordené. Gracias, agregué innecesariamente. Leí el informe de registro en la pantalla verde y lo comparé con la fecha actual. 0739999.M41. Eso significaba que el Farisén partiría dentro de casi un mes y medio. Un mes y medio, murmuré a nadie, como a los servidores de abajo. 26. ¿Este registro es correcto? La salida de la nave se registró 088099. Detente. Sí, lo tengo. Consideré la orden final que me dio mi maestro cuando me puso a cargo de la estación de vigilancia 3 meses atrás. Mantén un ojo meteorológico en la nebulosa hasta que yo regrese, Eleazar. Había insistido, antes de partir hacia algún lugar hacia el borde oriental del Ultima Segmentum con el resto de su personal. No había sabido nada de él desde entonces, y tampoco había recibido respuesta de otros miembros del Ordo a los que había interrogado. Astero Yarváis era un inquisidor, y a pesar de su posición activa, era ante todo un teórico y científico. Astero estaba fascinado por las inusuales manifestaciones cronológicas cerca de RHO 386 Cummings, que se encontraban a lo largo del límite de Segmentum Ultima y Tempestus. Con este fin diseñó y encargó el Aetatum Aureum, una pequeña estación de vigilancia que orbita la nebulosa para que le sirviera de base de operaciones. Ahora su orden parecía profética. ¿Qué sabías, Astero?, le pregunté, donde quiera que estuviera. ¿Qué hay en esa nave? Signos de vida indeterminados, afirmó el servidor 3 en respuesta a mi pregunta. Carga desconocida. Sí, dije. Gracias por eso, ya lo sé. Miré una placa de datos. La posición del Farisén en relación con el Aetatum Aureum estaba a 207,65 millas de distancia y se acercaba lentamente, a quemarropa, astronómicamente hablando. Esa nave cayó hacia nosotros a un ritmo pausado. Sus motores de plasma oscilaban entre una tensión catastrófica y un agotamiento fatal. Probabilidad de impacto con la estación de vigilancia. 82,78% del rumbo actual, respondió el servidor 8. Me lamí los labios. ¿Tiempo estimado de impacto? 39 minutos. Aparté las pantallas de cristal verde y salté del trono de mando. Necesitaba subirme a ese barco e intentar estabilizar sus motores. Si pudiera hacerlos funcionar, podría alterar el rumbo del Farisén y sacarlo de peligro. Además, estaba seguro de que Yarváis estaba a bordo del Farisén. Estaba seguro de que este era otro de los inescrutables experimentos de Astero. Tal vez la razón por la que había construido el Aetatum Aureum en primer lugar. Prepara un encendedor, hablé al aire, sabiendo que mi orden sería transmitida a los servidores apropiados que se encontraban debajo. Trama las coordenadas para el Farisén. A la orden, fue la respuesta de un servidor a través del box del puente. Visité la sala de suministros de mantenimiento de la estación de camino al hangar, reuniendo las herramientas y piezas necesarias que necesitaría para estabilizar los motores espaciales reales del Farisén. Los metí en una mochila, corrí hacia el hangar y subí la rampa del encendedor Arbus que esperaba. Una tripulación de servidores estaba preparando el transbordador para el vuelo, así que me ocupé calibrando los motores. Cuando era joven había sido ingeniero en la nave de Astero y me gustaba mantener mis talentos actualizados. Sin duda, mi aptitud para el mantenimiento de naves superó mi rango en la decisión de Yarváis de dejarme a cargo del Aetatum Aureum. Mi amo siempre podía nombrar otro interrogador, pero solo tenía uno de mí. El piloto, al ser un servidor, no me daba mucho que hablar. Me senté solo en la bodega del pasajero, tamborileando nerviosamente con los dedos en el asiento, mientras nos deslizábamos por el vacío hacia el Farisén. Mientras nos acercábamos, atravesábamos la nube de fragmentos que orbitaban alrededor de la nave siniestrada. La nave se estaba desmoronando. Debía haberse desprendido de secciones enteras de su casco durante su última traslación desde la deformación. El Arbus aterrizó en una cámara de atraque ubicada en medio de la nave, a través de babor del Farisén. Detrás de nosotros, las contraventanas vacías oxidadas del barco se cerraron, haciendo vibrar siniestramente la cubierta mientras nos sellaban dentro. Una vez cerrado, la presión y la atmósfera volvieron gradualmente. Consulté las lecturas del Auspex por encima del hombro del servidor. Gravedad cerca del estándar. Temperatura fría pero se puede sobrevivir. Atmósfera delgada pero transpirable. La bahía de aterrizaje estaba completamente oscura.
desprovista incluso de servidores más allá del alcance de los faros de mi encendedor. El enorme espacio devoraba toda la iluminación. Faltan 29 minutos. Estaba en el acero oxidado y picado de la cubierta del hangar del carguero con la linterna en la mano, antes de que la rampa del encendedor terminara de abrirse. El frío glacial de la fina atmósfera me entumecía los labios y la nariz y me hacía llorar los ojos. Cuando encontré la salida estaba temblando. Quité el seguro de la rueda de la puerta, pero encontré la puerta congelada y cerrada, clavando un trozo de barra de acero que encontré cerca de la costura entre la escotilla y el mamparo, y luchando con todas mis fuerzas abrí la puerta, cuyo sello estaba cubierto de hielo oxidado. Me atraganté con la primera bocanada de aire que entró en el hangar a través de la puerta, cargada con un olor a podredumbre. Luchando por mantener mi garganta baja, entré a la luz roja y plana de la nave que se encontraba más allá. La pintura se desprendió de los mamparos oxidados. La tenue iluminación roja de emergencia torció las tiras de papel en formas extrañas, exponiendo la estructura que se desmoronaba debajo. Varios cadáveres cubrían la corroída plataforma del corredor, desnudos y espantosos bajo la luz infernal y la bruma cambiante de una atmósfera tenue y fétida. Me atraganté con el olor a muerte antigua que agriaba el aire viciado del compartimento, llegando a mi nariz y boca como los dedos de espíritus inquietos que aún permanecían sobre sus cadáveres polvorientos y podridos. Detrás de mí, la escotilla se cerró con un ruido sordo. La vibración vacilante y asincrónica de los motores espaciales reales del Farisén pasó de adormecida a volátil sin previo aviso. Aceleré el paso, decidido a estabilizar los motores, a encontrar a Gervais y a salir de este espantoso accidente lo más pronto posible. La ruina del Farisén fue total. Su capacidad para sobrevivir en el vacío y mucho menos seguir siendo capaz de deformarse era asombrosa. No era una nave particularmente grande y, aparte de su decrepitud, parecía un carguero mercante ordinario de la clase Vagabond. Su condición a menudo me obligaba a desviarme a través de cubiertas oscuras e inhóspitas, solo con la luz de mi linterna para evitar secciones dañadas del barco. Varias veces tuve que pasar por alto áreas cerradas debido a daños en el casco. Una vez tuve que evitar un verdadero lago de refrigerante derramado en una de las cubiertas inferiores, donde restos hinchados flotaban perezosamente en el líquido amarillo verdoso. A medida que me aventuré más en el barco, la cantidad de cadáveres aumentó constantemente. Una tripulación completa no podía dar cuenta del gran volumen de restos mortales que descubrí a bordo. Ningún lugar del barco parecía estar libre de cadáveres podridos, y comencé a preguntarme si encontraría a Gervais con vida. Cubierta tras cubierta, compartimento tras compartimento, los muertos descansaban en un reposo interminable. Los efluvios ahora secos que se habían filtrado de cada cadáver mancharon y corroyeron la plataforma de plastiacero debajo de ellos. Inexplicablemente, todos parecían haber muerto en diferentes momentos. Los cadáveres ubicados contiguos parecían haber sido asesinados con décadas de diferencia. Algunos estaban parcialmente descarnados, otros se habían reducido a cáscaras disecadas, y otros estaban lo suficientemente podridos como para ser casi enteramente esqueléticos. La mayoría parecía haberse abierto desde dentro, con heridas compatibles con la muerte por algún tipo de arma de cerrojo. Varios estaban desmembrados, mientras que otros presentaban inquietantes huellas de haber sido roídos por algo. El miasma de la muerte, espeso y repelente, impregnaba todo el barco con su hedor, a la vez repugnantemente rancio y nauseabundamente dulce. Incapaz de soportarlo más, tuve náuseas. Vacié mi estómago hasta que no quedó nada más que orinar, después de vomitar y escupir. Aunque no era ajeno a la muerte, ni a su vil hedor durante mis años de servicio a Gervais, nunca la había visto ni olido a tal escala. De manera alarmante encontré el sabor amargo del vómito más agradable que el sabor del aire del fariseno. Mientras me limpiaba la bilis del borde de la boca, un leve sonido detrás de mí, como una pisada sigilosa contra la plataforma oxidada, llamó mi atención. Me giré, sacando mi pistola Volter, esforzándome por perforar el monocromo rojo de la iluminación de emergencia y la brumosa niebla de los gases rancios en la atmósfera. Observé y escuché atentamente durante algunos minutos. Sin observar nada más, seguí hacia popa, asegurándome de que la fealdad del Farisén simplemente había sobrecargado mi imaginación. Sin embargo, mantuve mi pistola Volter lista. Por fin, el Enginarium quedó casi directamente debajo de mí, ofreciéndome una ruta relativamente sencilla. Entrando por una escalera, descendí al corazón de la nave.
Una vez más sentí la sensación generalizada de que me estaban observando. Esta noción se hizo más frecuente a medida que descendía, hasta que me pareció escuchar de nuevo un suave chirrido en la plataforma de metal, a cierta distancia por encima de mí. Agarrando con más fuerza mi pistola Walter, salí de la escalera y esquivé un mamparo un nivel más abajo. Eché un vistazo furtivo por encima de mí para ver quién o qué podría estar ahí. A través del ojo tenue e invariable de la iluminación de emergencia, no distinguí nada más que el montón de cadáveres del Farisén en las escaleras. Mi visión era suficientemente clara a casi 20 metros de altura, y la escalera parecía tan sin vida como el resto del barco. Presionando mi espalda contra el mamparo de plastiacero oxidado, contuve la respiración y escuché, pero solo observé los elevados latidos de mi corazón y el desvanecimiento sordo de los motores del barco que se apagaban lentamente. En ese momento escuché pasos a estribor, más cerca. Esperaba que un camino más tortuoso hasta el Enginarium pudiera despistar a cualquier posible perseguidor. Así que me di media vuelta y cambié de dirección. En unos momentos escuché pasos nuevamente, ahora frente a mí. Me di vuelta y corrí, seguro de que estaba rodeado. Casi había renunciado a encontrar a Gervais en este barco infernal, abandonando mi búsqueda por el interés último de mi propia supervivencia. Estabilizar los motores, aunque fuera por un tiempo, seguía siendo mi prioridad, al igual que evitar a los perseguidores. Luego, podría regresar a mi lanzadera y escapar de regreso a la estación de vigilancia, habiendo salvado a Aetatum Aurium y a mí. Jadeando en la atmósfera tenue y miasmática y cubierto de sudor frío, me arriesgué un momento a agacharme a la sombra de un conjunto de meditadores silenciosos, escuchando cualquier indicio adicional de persecución. Más allá del atronador latido de mi corazón, no distinguí nada más que los motores de plasma del carguero trabajando en su agonía, su vibración arrítmica llenando el espacio con ecos estremecedores. Aparentemente solo, si es que compartía esta nave con cualquier otro ser vivo, más allá de las pesadillas imaginadas, me levanté. La cuenta se redujo a 11 minutos y 3 segundos. El miedo me retorció el estómago. Si no podía hacer funcionar los motores a tiempo, la colisión con Aetatum Aurium sería inevitable. Corrí hacia popa, sin apenas notar a los omnipresentes muertos, cada momento acercándome más al inminente fallo de los chirriantes motores principales del barco. Sus muertes provocarían que el Farisén chocara de cabeza contra la estación de vigilancia, y yo con ella. Los motores del Farisén, que luchaban durante mucho tiempo, fallaron abruptamente, sumiendo al barco en una oscuridad inmediata y silenciosa. Un nudo helado se apretó profundamente en mis entrañas, y mi garganta se cerró cuando me encontré ciego en la nave repentinamente muerta. El estrépito de mi pulso acelerado rugió en la abrumadora quietud. Maldije esa parte atávica y olvidada hace mucho tiempo de mi cerebro que instintivamente temía lo invisible y deseó que el miedo retrocediera. Desterrándolo nuevamente, con una profunda inspiración, saqué mi linterna. El estrecho rayo abrió una herida superficial en la penumbra del Enginarium y continué. Más cerca de la popa, una escalera conducía hacia la sección del mecanismo de urdimbre. Enfundé mi pistola Walter y bajé la escalera, medio deslizándome entre masas de telarañas cubiertas de polvo para entrar al anexo exterior. Un par de cadáveres yacían acurrucados en la base de la escalera. Mientras intentaba evitarlos, mi linterna se me escapó de la mano y rebotó sobre la cubierta, que estaba cobijada en suciedad. Al girarme para recuperarlo, me encontré mirando el cañón de una pistola Walter. Entrecerré los ojos en la oscuridad, intentando distinguir a su portador a la luz indirecta de la antorcha caída. Era a la vez familiar y extraño, amalgamando la comodidad de un conocimiento íntimo con la silenciosa amenaza de lo arcano. Tan sorprendentemente extraño como el primer vistazo inesperado del propio reflejo en una habitación a oscuras. Su rostro estaba dañado y desgastado. La erosión de los años dibujaba profundas arrugas en sus rasgos. Una cicatriz irregular bajaba por su demacrada mejilla izquierda. Un lecho de río seco que atravesaba un territorio implacable, deformaba el borde de su ojo y estropeaba su rostro desde la frente hasta la mandíbula. El pelo gris pizarra, muy corto solo por motivos de utilidad, retrocedía más allá de su frente alta y llena de surcos, ocultas bajo el cuero remendado de su abrigo. Su armadura y sus armas estaban canibalizadas y desaliñadas, pero incuestionablemente útiles. Unos ojos hundidos como pedernal se clavaron en los míos. Mis ojos. Él era yo.
Di un paso atrás, demasiado sorprendido incluso para gritar, cuando tropecé con uno de los cadáveres del farisén y me estrellé contra la cubierta. Me vio luchar por levantarme mientras la pistola Walter temblaba ligeramente en su empuñadura. Su mirada ferviente no admitía ningún desafío. No hice ningún movimiento brusco y mantuve mis manos visibles mientras me levantaba. «Estás completamente solo, ¿no?». Arrastró las palabras como si ya no estuviera acostumbrado a hablar. «Abordé este barco solo», respondí. Sacudió la cabeza, interrumpiéndome con un breve gesto. «Yo sé eso. Quiero decir, estás haciendo lo que te pidió. Has estado cuidando la nebulosa por él, completamente solo». La esperanza se encendió en sus ojos febriles. ¿Ha desaparecido Astero Gervais? Lamí mis labios nerviosamente. Sí, pensé que tal vez estaba aquí, en esta nave. Nunca lo estuvo. El vil aliento del anciano exudaba el mefítico hedor a muerte del farisén. Pero Astero desapareció hace meses, dije. He estado esperando su regreso. ¿Hace cuántos meses? Lo estudié, observando la extraña interacción de arrepentimiento, culpa y anticipación que se reflejaba en sus rasgos nudosos. Era incomprensible como él, como yo. Se había convertido en este espectro antiguo y andrajoso, rondando las entrañas de un barco degenerado y perdido en el tiempo. Mis dedos flotaban a centímetros de la empuñadura de mi pistola Walter, pero la clara ventaja seguía siendo suya. Impaciente rechinó los dientes que le quedaban y se pudrieron, mientras la pistola Walter en su mano temblaba con ira y fiebre apenas controladas. «¿Cuántos?». «3», jadeé, sorprendido por su repentino ardor. «Hace 3 meses». «3», repitió en voz baja, como si sopesara el número en su mente, calculando algo. Sus ojos se entrecerraron, brillando y animados a la luz difusa de mi linterna. «3», repitió apenas en un susurro. Él asintió levemente, mordiéndose el labio. «3 son posibles». «¿3 son posibles para qué?». «Para el salto», respondió con una amplia y decadente sonrisa. «Solo tenemos que volver a poner en funcionamiento los motores y reza para que la vieja no se desmorone durante el trayecto». «¿El salto?». «El salto de la disformidad», exclamó, y su risa flema se convirtió en una tos seca. 3 meses serán difíciles en el estado del farisén, pero creo que se las arreglará. Trajiste la unidad presurizadora de combustible, ¿no? Me quedé boquiabierto, momentáneamente estupefacto. ¿Tú cómo pudiste saber eso? Él se encogió de hombros. Siempre la traes. ¿Yo qué? Sacudió la cabeza con irritación. Mira, no soy idiota. Es decir, no eres idiota. Trabajaste en naves durante casi 20 años antes de que Gervais te encontrara. Si ves uno con los motores del espacio real estropeados, recuerdas cómo el viejo maestro de motores, Kriegerin, te enseñó a cargar de emergencia un reactor de plasma averiado. Presurizador. Conectado a la línea principal de alimentación de combustible. Él se rió aparentemente complacido. ¿Ya ves? Es una solución rápida, se quema rápido. Necesitas un reemplazo cada vez que usas uno. Tragué con dificultad. ¿Y qué quisiste decir con que siempre lo traigo? Sus ojos se dirigieron al cadáver a mis pies y luego de nuevo a mí. Su lengua se movió ansiosamente por sus labios. Lo has hecho todo el tiempo hasta ahora. Me arrodillé para examinar el cadáver más de cerca, el miedo hormigueando como escarcha en mi piel cuando noté la ropa polvorienta pero familiar que llevaba. Parecía muerto hacía varios meses, con la piel desgarrada sobre huesos salientes y su rostro reconfortantemente irreconocible en su deterioro. Le faltaba el brazo izquierdo donde una bala lo había arrancado, y su pierna derecha estaba cortada aproximadamente debajo de la cadera. Su camisa estaba rasgada, dejando al descubierto las costillas desnudas, donde lo demás de sus restos estaban cubiertos de piel arrugada y ennegrecida. Le habían arrancado la carne del torso en trozos, sin pelar, roído. Un pequeño alfiler de plata estaba colocado en la solapa del abrigo del cadáver.
el yo y el cráneo de la Inquisición colocados dentro de un reloj de arena azul, el sello de Astero. Miré la pequeña roseta prendida en la solapa de mi abrigo, idéntica en todos los aspectos a la del muerto. Otro cadáver yacía a unos metros de distancia, con jirones de carne aún adheridos a su esqueleto expuesto. Lo hice girar aprensivamente con manos temblorosas y mi pulso acelerado. La insignia en su raída solapa era la misma. Miré con ira al viejo aparecido, y solo ahora noté las lágrimas enfriándose en mis mejillas. El Ordo existe gracias a cosas como tú. No me pintes como una especie de monstruo. Solo tuviste que esperar 3 meses para que llegara el Farisén, exhaló Hedora cadáver, mientras su pistola Volter temblaba en su empuñadura. Esperé 47 años. ¿47? Ah, sí. 47 años vigilando el tiempo en RHO 386 Cummings, sin nada más que servidores viejos como compañía. Olvidado. Esperé noticias de Gervais. Nada. Envié varias solicitudes al Ordo y tampoco hubo respuesta. Luego se llevó la mano a su oreja. ¿Por qué te oigo preguntar? Él resopló. Porque Astero desapareció con todo el Ordo Cronos. ¡Estás mintiendo! Había estado enviando solicitudes de estatus al vacío durante el emperador sabe cuántos años. Una risa torpe gorgoteó en su garganta. Tuve que hacerlo, ya que Astero se llevó a nuestro astrópata con él. Finalmente obtuve una respuesta, y nada menos que de un inquisidor. Ordo diferente, no recuerdo cuál. No importa. Dijo que todo el Ordo Cronos, incluido Gervais, desaparecieron. Ahí estaba mi respuesta, pero fue todo lo que obtuve. Supongo que era lo que justificaba toda mi autorización como interrogador, sin detalles. No. Tenemos una nave que viene a recogerte. Ni siquiera un adiós ni buena suerte. Bastardo. Escupió biliosamente en la cubierta. Y así fueron pasando los años, hasta que apareció el Farisén. El Farisén, con su maravilloso motor de la disformidad que funciona mal, que rompió con el Empirio como un presagio, una promesa que debía cumplir. Podría advertir a Gervais de que se fuera. El Farisén fue el instrumento para revertir mi destino. Se mordió el labio inferior, abatido. Después de todo, fue hace solo 47 años. Unos días aquí, unas semanas allá. Sus ojos perdieron el foco. Salto, tras salto, tras salto. Se recuperó y su desesperación volvió a desvanecerse de repente. Solo tenía que mantenerla operativa. Propuesta difícil, con casi toda la tripulación muerta. ¿Qué les hiciste?, pregunté. Nada, espetó bajando un poco la pistola. Ya te lo dije, no soy un monstruo. Desvió la mirada. Aprovechando la oportunidad, saqué mi pistola Volter y disparé. Reaccionó con sorprendente velocidad, agachándose y disparando su propia arma. El disparo salió desviado, pero inmediatamente aprovechó mi desorientación momentánea para atacarme con el hombro desde abajo, tirándome tambaleante al suelo. Sin pausa, se arrojó sobre mí, golpeándome en la sien con su pistola Volter y clavándome el puño en los dientes. El golpe me dio en la parte posterior del cráneo contra el suelo. Sus ojos enloquecidos ardieron detrás del vapor osario de su aliento. Instintivamente levanté mi pistola Volter y disparé de nuevo, pero su mano libre la empujó hacia un lado. Él retrocedió, maldiciendo, dándome suficiente espacio para patearlo y alejarme. Arrastrándome por la cubierta, me puse de pie, intentando alinear un tiro. Su cabeza llenó mi imagen visual mientras me apuntaba con su pistola. Disparamos simultáneamente y la recámara resonó con un solo disparo. Caí, acunando mi cabeza. El dolor, crudo y palpitante, se estremeció a través de mi cráneo, donde su bala había arrugado mi mejilla derecha y cortado mi oreja. El olor acre del propulsor me quemó la nariz, abrumando el olor metálico de la sangre en aerosol y el omnipresente hedor de los muertos. Detrás de mis párpados había manchas azules y naranjas procedentes del destello del cañón. Me tumbé junto a su cuerpo decapitado en la cubierta, escuchando el susurro de su sangre goteando a través de la reja corroída
y el eco de respuesta de las gotas que caían silenciosamente desde la oscuridad de la cavernosa bodega de abajo. Vacilantemente me puse de pie. Tenía que trabajar rápido o todo sería en vano. Necesitaba volver a poner en marcha los motores y dar el salto. Tomé la linterna antes de regresar para buscar en el cuerpo algo útil. Rebuscando entre sus pertenencias, tomé sus balas, su respirador, un botiquín y un frasco de agua purificada, además del presurizador de combustible y las herramientas que tenía. Podría quitarme el resto más tarde si tuviera tiempo. Trepé sobre los detritos y los muertos, avanzando hacia popa lo más rápido que pude. Los motores de plasma inactivos que se enfriaban rápidamente ya estaban derramando inútilmente el calor restante hacia el vacío que había más allá. Tenía que volver a encenderlos. No era una tarea sencilla para un hombre, pero ya lo había conseguido antes. El haz de la luz estable parecía casi sólido, espeso y blanco en la neblina de polvo y gases nocivos que ya se habían condensado en la atmósfera ahora estancada de la nave. Me puse el respirador, incluso con iluminación y aire respirable para trabajar. Los motores espaciales reales de la nave eran un lugar de recóndita complejidad. Incalculables kilómetros de conductos serpenteantes conectaban la insondable máquina que formaba el corazón palpitante de la Pharisén y le permitía surcar el vacío. Los secretos de su función eran celosamente guardados por los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus. Aunque yo mismo había trabajado en motores de naves en mi juventud, de ninguna manera estaba al tanto de los antiguos misterios que se encontraban dentro del ámbito del sacerdocio de Marte. A pesar de esto, un nuevo optimismo se apoderó de mí. «Solo faltan 3 meses», susurré. «Un salto más». Quité el panel de mantenimiento a 15 metros de los motores de la disformidad, donde las tuberías de alimentación de los tanques de combustible pasaban a las cámaras de encendido de los motores de plasma de abajo. Detrás había varios indicadores de latón corroído y acero oxidado que mostraban algunos de los niveles de presión y combustible del Pharisén. Limpiando la condensación grasosa del que sabía que era el indicador principal de combustible, verifiqué el nivel. A pesar de su uso extensivo desde que lo abordé por primera vez, el Pharisén todavía le quedaba una buena cantidad de combustible. Era un carguero a granel, diseñado para viajes celestiales de larga distancia. En cualquier caso, viajó en el tiempo, no en el espacio, siempre saliendo de la disformidad aproximadamente en el mismo punto en el que había entrado. Bajé una palanca roja larga para anular esta sección del conjunto de alimentación de combustible, pero descubrí que la palanca estaba congelada en su lugar. A pesar de esforzarme y tirar con todas mis fuerzas, se mantuvo firme. Busqué un medio de apalancamiento, buscando algo apropiadamente largo y sólido. Tomé el fémur de uno de mis marchitos antepasados, lo arranqué con un crujido y un suave pop, y lo coloqué entre la palanca atascada y el mamparo detrás de ella. Tirando del hueso hacia abajo, lo obligué a cerrarlo. Desconecté las líneas de combustible a la luz de la antorcha. Quité el presurizador quemado y lo arrojé sobre un montón de otros similares. Coloqué su reemplazo en el conjunto y lo apreté, golpeando la palanca roja hacia arriba con un golpe desde el hueso. Reabrí la línea de alimentación. El presurizador extraía combustible de los tanques, silbando mientras inyectaba la sustancia volátil en las cámaras de ignición del reactor de plasma. Me reí, mareado por mi éxito, con una palabra de agradecimiento murmurada pero sincera. Volví a colocar el fémur donde lo había encontrado, dándole palmaditas suaves. Corriendo a través de la antigua cubierta, siguiendo el haz de luz de la linterna y mi propia intuición, me apresuré al sistema de encendido secundario del Pharisén. Satisfecho con las lecturas del indicador, agarré la palanca de encendido. Uno de los cadáveres a mis pies llamó mi atención. Las sombras y la luz de la lámpara le daban a las cuencas huecas de sus ojos y a sus labios desencarnados una expresión totalmente expectante. «Todo esto valdrá la pena», le aseguré con una amable sonrisa. Él había sido yo. Todos habían sido yo. Cada uno de ellos abordó el Pharisén mientras ella salía de la disformidad. Cada uno un poco más joven que el anterior, al igual que yo. Habían estado vigilando la nebulosa, tal como nos dijo Jarvis. No estaba seguro de cuántos saltos había dado, no podía contar cuántos había matado, y no quería saberlo. Mi gran esperanza, mi única esperanza estaba en Astero. Si pudiera comunicarme con él y advertirle, sabría qué hacer. Si entendiera lo que le sucedería si acompañara a Lordo en ese fatídico viaje, optaría por no ir. Y si no podía convencerlo de que se quedara, lo convencería de que me llevara a mí, o al menos mi yo pasado, con él. Es mejor eso que quedarse, solo y olvidado en esta estación de vigilancia.
cambiaría su rumbo y cambiaría el destino de ambos. Sabía bien el destino que me esperaba si prevalecía aquí. Mi yo más joven tenía toda la razón. El Ordo existía gracias a cosas como yo. Yo era anatema, mi existencia proscrita. Sería condenado a muerte por la misma institución a la que serví. Jarvis no tendría más remedio que acabar conmigo, por muy fascinante que pudiera encontrar mi regreso. En verdad agradecí el olvido que prometía mi éxito. Si me diera la oportunidad de vivir una vida diferente de mi sincronismo de pesadilla en el Farisén, estaba seguro de que al final todo valdría la pena. Dije el encantamiento al dios máquina que me habían enseñado en mi juventud y accioné el interruptor. Una profunda vibración retumbó desde las profundidades del barco cuando un pequeño sol se encendió en el núcleo de los motores del Farisén. Las luces parpadearon a través de la nave, seguidas por el silencioso silbido de los circuladores atmosféricos, apenas audible por encima del tembloroso ruido de los motores de plasma. Mientras tomaba el primer aliento de su nueva vida, sentí, observé y escuché, hinchándome de orgullo al notar las diversas señales del renacimiento del Farisén. Sus motores averiados durante mucho tiempo, restaurados, al menos temporalmente, mediante una inundación de combustible presurizado. Eufórico corrí hacia el mecanismo de deformación. No tenía idea de cuánto duraría la vitalidad restaurada del Farisén, o si mi presurizador de combustible aún podría sobrecargar los motores, condenándonos a una muerte fatal y explosiva cuando la reacción se saliera de control. Escaneé una serie de informes de estado que fluían desde los conjuntos de cogitadores esclavos en una estación de trabajo junto al mecanismo de deformación. El motor de la disformidad, con su familiar lectura de fallos, estaba en pleno funcionamiento. El generador de campo Gellar también era funcional y receptivo. Jadeando y sudando, golpeé runa tras runa en el conjunto del cogitador, preparando el núcleo de la disformidad para atravesar el espacio real mientras avanzaba por el campo Gellar. Cerré los ojos y tamborileé con los dedos en la terminal mientras calculaba la duración de la quemadura que llevaría a viajar meses atrás. Una vez que estuviéramos en el Empíreo, las sacudidas del Farisén se volvieron cada vez más violentas, sacudiendo toda la superestructura del barco. Escamas de pintura vieja y óxido se desmoronaron de mamparos y techo cuando la vibración desplazó incluso a los siempre presentes muertos de sus lugares habituales de descanso. Una sección de la cubierta superior se derrumbó, lanzando metal oxidado, restos flotantes y cadáveres por el compartimento con un chirrido y estrépito titánico y desgarrador. Una barra de acero atravesó mi pierna izquierda, desgarrando carne y rompiendo huesos, y me desplomé sobre la estación de trabajo con un grito. Tecleando las coordenadas finales con manos temblorosas, alcancé la runa de inicialización, pero un repentino y feroz impacto del Farisén me derribó al suelo. Me acosté en la agitada cubierta junto a uno de los cadáveres, más viejo que muchos de los demás. Me miraba con las cuencas vacías y la boca abierta en un rictus de risa. Luché por levantarme sobre mi pierna buena, pero los temblores del Farisén me hicieron caer sobre el cadáver. Su cabeza cayó hacia atrás y su boca se abrió aún más, dando la impresión de un horrible y silencioso paroxismo de risa. «¡Cállate!», refunfuñé, apartándolo y arrastrándome hasta el borde de la terminal. El temblor del Farisén disminuyó, aunque no sabía si esto indicaba que la reacción del plasma se había estabilizado o era simplemente el siguiente paso en nuestro viaje a la aniquilación. Preparándome, alcancé la runa de iniciación del motor de la disformidad. Los niveles de energía eran satisfactorios, los campos Gellar estaban funcionales y el núcleo de la disformidad estable. En medio de la omnipresente ruina, miré a los muertos con quienes durante tanto tiempo había compartido el barco. «Valdrá la pena», les prometí, y golpeé la runa. Un último salto hacia la oscuridad. Un último salto.